Buenas tardes compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias E2 en Wolfram usando el comando dissolve. Mi nombre es Jesús Montesinos, soy un Wolfram Student Ambassador y mi red social X es ChuchoMS98. ¿Cuáles son nuestros objetivos del día de hoy? Vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria usando dissolve, cómo interpretar el resultado. Vamos a usar comandos dissolve value y traditional form para manipular un poco el resultado. Vamos a responder cómo graficamos el resultado usando plot, table y manipulate. Y vamos a ver algunos problemas de valores iniciales. Empecemos. Entonces, nuestra primera pregunta es ¿cómo resuelvo una EDO en Wolfram? Vamos a abrir la documentación. Para abrir la documentación es Shift. Ponemos el símbolo de pregunta y dissolve. Y entonces aquí nos dice dissolve acepta una ecuación, acepta la ecuación, la función a resolver o a encontrar y la variable independiente. Entonces vamos a ver dissolve. Por ejemplo, vamos a poner u' de x igual, ¿sí? Acuérdense que este doble igual es para asignar igualdades, no asignar variables. Entonces, igual a 0, u de x, x. Aquí nos dice que u de x es igual a c1 más c2, donde c1 y c2 son las constantes de integración. Ok, todo bien, pero ¿eso qué es? ¿No? ¿Cómo puedo interpretar el resultado que Wolfram devuelve? Esto que está aquí, compañeros, esto se llama regla de reemplazo. Esto que nos dice, reemplaza lo de la derecha con lo que se llama igual a lo que está a la izquierda. ¿Sí? Entonces vamos a poner el símbolo de la flechita, es una regla de reemplazo, o sea que va a reemplazar lo que esté a la derecha de este símbolo, pero solo si coincide con el elemento de la izquierda. ¿Y cómo lo reemplazamos? Vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo lo reemplazamos? Pues para reemplazar usamos el operador de reemplazo, que es la diagonal y el punto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el primer caso, asignando a una variable el resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí res de resultado igual a dissolve. Vamos a copiar nuestra misma ecuación diferencial. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos u de x, nosotros le vamos a asignar el valor de res. Y ahí está. Hemos asignado el valor de res a nuestra expresión u de x. ¿Sí? Si nosotros solamente queremos el resultado sin estas llaves, vamos a decirle a Wolfram, asigna el primer valor. Entonces vamos a usar un corchete, otro corchete y el primer valor, y ahí ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, si nosotros lo queremos asignar? Tenemos aquí nuestra función u de x y nosotros se lo queremos asignar. No va a pasar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que le va a asignar se debe de llamar u de x, como en este caso. No se debe llamar u, sino que u
de x. Y vamos a nuestro caso 2, asignamos directamente. Entonces vamos a poner de nuevo nuestra función u de x y ahora lo vamos a asignar directamente acá nuestro valor y ahí quedó. ¿Sí? Si nosotros queremos también el primer valor y aquí está. Pero entonces nosotros podemos decir, oye, pero es mucho trabajo, ¿no? Entonces debo de poner primero declarar la variable, luego asignarlo, luego seleccionar el valor. Entonces para eso existe el comando desolve value, que nos devuelve el valor de la solución. Entonces desolve value y vamos a poner la misma ecuación diferencial. Ahí, value. Oh, aquí ahí está. Entonces es como si hubiera hecho todo este paso pero solamente en uno. Como si hubiera hecho todo esto pero solamente en un paso. Y para eso nos sirve el comando desolve value. Algunas veces cuando nosotros estamos trabajando con expresiones mucho más largas, pues como que incluye muchos paréntesis, incluye algunas fracciones, incluye algunos comandos especiales y pues no se ve tan bien, no es tan fácil de ver dónde empieza la expresión, dónde termina. Para esas ocasiones vamos a hablar del comando que es la forma tradicional en que nosotros podemos ver esa, ¿no? Como si estuviéramos escribiendo la ecuación en látex. Entonces si yo obtengo esta cosa, también tenemos dos opciones: declararlo global, por ejemplo vamos a poner traditional form y copiamos nuestra ecuación diferencial y ya se ve de una forma distinta a comparación de como teníamos. De nuevo, algunas veces esta es una expresión pequeña, pero ya manejando expresiones un poco más largas, que por ejemplo aparezcan raíces o algo así, es mucho más fácil visualizar lo que de esta forma. O podemos declararlo al final. Entonces vamos a copiar otra vez la misma, pero ahora vamos a poner doble diagonal traditional form. ¿Esto qué nos quiere decir? Esta doble diagonal dice aplica todo lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda. Entonces obtenemos el mismo resultado, pero de forma distinta. Pero hay que tener cuidado. Traditional form desactiva algunas funciones. Por ejemplo, la regla de asignación. Vamos a asignar, por ejemplo, resultado 1 igual a esta expresión. Pero aquí, como queremos ver la regla de asignación, le quitamos value para que solamente obtengamos esta forma. ¿Sí? Entonces ya aquí la tenemos y nosotros lo queremos reemplazar a u de x como lo hicimos anteriormente. Pero si nosotros queremos, aquí va a haber una advertencia. Esto dice, oye, lo que estás queriendo reemplazar no es ni una lista, ni una tabla, ni nada que se pueda reemplazar. No es apto para ser reemplazado. ¿Y esto por qué? Porque nosotros usamos nuestro comando traditional form. ¿Sí? Entonces esto ya no es una lista de reemplazo, esto es otra cosa y ya no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? Pues solamente no usando el comando traditional form como lo hicimos acá arriba, ¿sí? Sin el comando traditional form. Ok, pues ya
sabemos resolver y sabemos interpretar. Entonces, ¿cómo grafico el resultado? Vamos a trabajar con por ejemplo, con la ecuación ecuación igual a dsolve por ejemplo, ahora vamos a hacer otra letra v b' de x igual a x, v de x, x. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí está otra función a. Ya vi cuál es el error. ¿Ya vieron cuál fue el error? Aquí solamente le asigné un signo de igualdad. Entonces aquí nos dice, esta no es una lista de ecuaciones, esto es una asignación. Entonces, si nosotros tenemos este error y le damos otra vez aquí un doble igual, va a salir otro error. ¿Por qué va a salir otro error? Porque acuérdense que nosotros ya le asignamos a este v de x el valor de x. Entonces aquí dice, esta es una lista de se esperaba una lista de ecuaciones en vez de un valor verdadero. ¿Y por qué dice que es un valor verdadero? Porque nosotros recuerden que anteriormente le dimos aquí solamente un igual. Entonces en ese momento nosotros asignamos el valor de x a la segunda derivada de v de x. Entonces, para evitar tener este error, podemos cambiar de nombre la función. Por ejemplo, ponemos w a w de x y ahí va a quedar nuestra ecuación. ¿Sí? Tengan cuidado con ese tipo de error, porque algunas veces es un poco común. Entonces tenemos esta ecuación. Aquí nuestro problema serán las constantes de integración, pues debemos asignarles un valor para poder hacer una gráfica, o sea, C1 y C2. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, vamos a asignarlo por ejemplo a una rem. Si nosotros queremos graficarlo, por ejemplo, w de x rem, no sé, de x de 0 a 1, no va a graficar nada. ¿Por qué no va a graficar nada? Pues porque no sabe cuánto vale C1 y C2, entonces pues no hay nada que graficar. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo reemplazo las constantes? Pues de igual forma, usando el operador de reemplazo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra ecuación, ¿cómo la llamamos? Rem. Nosotros tenemos nuestra ecuación rem. Entonces, si nosotros reemplazamos en rem para la constante, es la C mayúscula con un argumento, el número de constante que nosotros queremos reemplazar. Por ejemplo, aquí solamente hay 2, entonces C de 1, nuestra regla de reemplazo, por ejemplo, vamos a tener un 3. Entonces fíjense que x cúbica sobre 6 es el mismo. X C2 es lo mismo, pero ahora C1 fue reemplazada por 3. ¿Sí? Puede ser reemplazada por un número, por ejemplo, por otra letra, por ejemplo, P. O puede ser reemplazada incluso por X. ¿Sí? O por ejemplo, sol. Esto creo que ya lo habíamos hecho. O sea, pueden ser varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tacos. ¿Sí? No solamente debe de ser algo, pero aquí vamos a reemplazar por una constante. Ok. Nosotros también podemos aquí usar una lista. Podemos. Entonces, ¿cómo va a quedar? Vamos a hacer esta cosa. Y entonces vamos a poner nuestras reglas de reemplazo aquí.
Ya reemplazamos C1, entonces vamos ahora a reemplazar C2. Reemplázalo, por ejemplo, por un, no sé, 9. Y quedó nuestra ecuación. 4 más 9x más un sexto de x cúbica. Y si ahora... y a esto, por ejemplo, lo podemos, simplemente para abreviar, le podemos asignar un nombre, nueva solución, por ejemplo. Y si nosotros queremos volver a graficar w de x, reemplázalo por nueva solución, x de 0 a 5. Ahora sí, ya grafica algo. Entonces vamos a ver que esta nueva solución es de esta forma, y como ya las constantes de integración valen 4 y 9, se graficó algo. Pero aquí, como no valían nada las constantes, pues no sabía ni qué graficar, y por eso no graficó nada. De igual manera podemos reemplazarlo. Podemos reemplazar directo en la gráfica, ¿sí? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, plot. Nuestra función se llama w de x. Ahí. Primero reemplazamos nuestra solución sin constantes, porque vamos a reemplazar la constante directamente en la solución, y esta solución se llama rem cuando no tiene constantes. Primero reemplazamos rem ahí, y luego ahora sí reemplazamos las constantes. Vamos a copiar lo mismo para ver que da lo mismo. Y volvemos, por ejemplo, x de 0 a 9. Y nos da la misma gráfica que acá. Ay Dios. Nos da la misma gráfica que acá arriba. Bueno, acá arriba era de 0 a 5. Y nos da la misma gráfica. Acá arriba y acá abajo. ¿Sí? Entonces podemos reemplazar fuera, o también podemos reemplazar dentro. Ahora, y dissolve evalue. Algunas veces es un poco más conveniente. Vamos a usar la misma ecuación diferencial. Dejen buscar dónde está. Aquí está. Vamos a reemplazar las constantes también. Resolve evalue, perdón. Entonces algunas veces es mucho mejor usar resolve y reemplazarlo que usar dissolve value. ¿Por qué? Por algunas razones un poco más técnicas que pues no se verán en este video. Pero si quieren graficar es mejor usando esta técnica por el momento. Luego vamos a ver una función especial que nos va a ayudar a graficar usando el resolve value, pero por el momento vamos a usar esta, ¿sí? Entonces así podemos graficar nuestra solución. Por supuesto estamos usando el comando plot, y pues podemos usar todos los modificadores que tiene el comando plot. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo quiero hacer una gráfica? Perdón, ¿qué pasa si quiero usar problemas iniciales? Condiciones iniciales. Las condiciones ponemos condiciones iniciales. Entonces ya sabemos que las condiciones iniciales nos ayudan a determinar las constantes de integración, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo,
asignar nuestra variable IBP cuando y, por ejemplo, una función que se llame, no sé, ahora vamos a llamarlo g en 0 quiero que valga 2 y la primera derivada de g quiero que valga 9, perdón, la primera derivada de valor de 9 va a valer 4. Sí, aquí fíjense que otra vez es un doble operador igual. Entonces ya cargamos nuestras condiciones iniciales y ahora sí va a ser desolve. Abrimos llaves porque ahora vamos a poner más cosas. Por ejemplo, y' de x igual a x, coma y bp, las condiciones iniciales. Pero la llamé g, perdón, g de x, x, y ya nos da la condición inicial, la función valuada en la condición inicial. ¿Sí? Y lo mismo va a ser, por ejemplo, para el comando de solve value. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Y si quiero un rango de valores en las ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, obtener las soluciones en un rango de valores, vamos a usar el comando table. Vamos, por ejemplo, a poner de nuevo la función w de x, coma, ¿cuál era? Rem. Y ahora reemplazamos nuestros valores de las constantes, pero no por otras constantes, sino por letras para poder manipularlo. ¿Por qué lo debemos de cambiar por letras? Porque C, este comando C es una palabra reservada, entonces no podemos ocuparlo para usar un iterador, y nosotros aquí vamos a usar un iterador. Por ejemplo, la ponemos con B, coma, A que vaya de 0 hacia 3, perdón, de 1 a 3, y B que vaya hasta 3 también. Entonces aquí tenemos, vamos a ponerle por ejemplo una visualización de tabla. Entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones diferenciales de acuerdo a los valores que nosotros le dimos aquí. Por ejemplo, le podemos llamar aquí a 4, hay 4, y ya no la da. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros queremos evaluar todos estos? Vamos a ponerle el comando plot, luego el comando evaluate, ¿sí? Evalúa la tabla, nuestra tabla esta, vamos a copiar nuestra tabla esta, ahí. Pero fíjense, table form funciona como traditional form, entonces quita algunas funciones. Esas funciones es en este caso iterar, entonces le vamos a quitar el table form, coma, x, por ejemplo, que vaya desde menos 3 a 3 con un tema detallado. Y aquí están nuestras ecuaciones diferenciales, la gráfica de nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, para evaluar varias, aquí le pongo evaluate, y aquí puedo poner más. Por ejemplo, aquí pongo 3 para que se vea un poco. Ahí está. Dejen quitar un poco el zoom acá. Y ahí está. Y ya nosotros lo podemos modificar como queremos.
pues eso sería todo, compañeros. Gracias por asistir. Suscríbete al canal. Nos vemos en la siguiente, compañeros. Se cuidan.